Buenos días. Pues gracias por su presencia. Agradecemos la presencia de los trabajadores de los medios de comunicación, los representantes de medios tradicionales y alternativos que están aquí con nosotros. Esto es, digamos, primer informe o primer acercamiento a la realidad nacional del Observatorio Social de México, que es, digamos, una instancia ciudadana integrada por académicos, periodistas, activistas, líderes sociales, que pues, a través del pensamiento razonable y del análisis de la realidad y en cercanía con la sociedad en movimiento, con los movimientos sociales, con los mexicanos que luchan por defender sus derechos, pues estamos hoy presentando una visión de cómo vemos el país frente a la crisis que estamos viviendo en todos los sentidos. Y bueno, pues a partir de esto vamos a dar lectura a un documento que es la síntesis de un trabajo mucho mayor que se dará a conocer más adelante y que hoy damos a conocer. Está con nosotros Armando Bartra, intelectual y especialista en movimientos sociales, en movimientos agrarios. Nos acompaña también Víctor Suárez, quien es presidente de la ANEC, de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras, quien pues, ha tenido un papel muy destacado en la lucha por la defensa del maíz, contra el maíz transgénico y por los derechos de los productores y de los campesinos indígenas mexicanos. Está con nosotros también Mariela Sánchez, quien es una académica destacada en materia de análisis internacional y de los procesos que está viviendo el mundo hoy, de las nuevas realidades y las impugnaciones sociales que hay alrededor del mundo, que están exigiendo una nueva configuración de las realidades nacionales e internacionales. Y está con nosotros Alejandro Álvarez, quien es especialista en materia electoral, en temas sobre democracia, derechos ciudadanos, y en mi caso pues, es Ramírez Cuevas, soy periodista, y bueno, pues seguimiento de movimientos sociales, participando en movimientos sociales, y pues en esa calidad estoy aquí, y bueno, pues damos paso a mi compañero Armando Bartra, que va a dar lectura al documento. Y bueno, sea bienvenido, gracias. Buenos días. Es que es un concierto. Buenos días una vez más. Efectivamente, voy a leer el documento en el momento de que no soy autor en lo individual, es un trabajo colectivo en el que han participado los que están sentados en esta mesa, pero también compañeros académicos destacados, como Alberto Ortiz, como Agustín Porras, como Pedro Montezuma, como Juan Félix Campillo, Violeta Núñez, etc. Esto es una reflexión sobre el estado que guarda la nación en una versión sintética para que en unos 20-25 minutos o menos pueda ser expuesta ante ustedes. México atraviesa por una crisis general, una economía pasmada, una sociedad empobrecida, recursos naturales saqueados, una creciente inseguridad que obliga a las comunidades a procurar su autodefensa, multitudes airadas protestando en las calles ante los oídos sordos de las autoridades. Y en contrapartida, la resistencia. En todas partes, ciudadanos que se organizan y movilizan en defensa de su patrimonio, en defensa de su tierra, de su empleo, de sus derechos, de su dignidad. El país vive momentos sombríos y enfrenta una de las más intrincadas y riesgosas encrucijadas de su historia, resultado de un modelo económico predador y de un sistema político corrupto. Desde que llegaron a los pinos los tecnócratas neoliberales, el modelo económico mexicano siembra pobres y cosecha pobres, pobres a los que engañan los medios de comunicación,
con honrosas excepciones, pobres cuyos votos compran los partidos. Hay estancamiento económico. Continúo. Hay pues estancamiento económico, miseria, descontento social, pero además en 3 décadas México se ha vuelto sinónimo de subordinación, sinónimo de sometimiento, sinónimo de pérdida de soberanía económica, pérdida de soberanía social, pérdida de soberanía política, pérdida de soberanía cultural, una dependencia total, integral, radical, diríamos, ontológica respecto a nuestro vecino del norte, respecto de Estados Unidos. Y en lo poco que lleva Peña Nieto como presidente ha sabido profundizar esta dependencia. El suyo es un gobierno privatizador, es un gobierno mercantilista, es un gobierno proempresarial, en el sentido antipopular, entreguista, empeñado en desmantelar o acabar de desmantelar el Estado mexicano y vender lo que todavía nos queda del país. Un ejemplo, con la reforma energética, Peña Nieto dice que no venderá petróleos mexicanos, pero su propuesta de cambiar los artículos 27 y 28 de la Constitución deja la exploración, la extracción, procesamiento y distribución a petroleras extranjeras. De esta manera la empresa queda sin función, la empresa queda como una cáscara, la empresa queda sin contenido, lo mismo que la Comisión Federal de Electricidad. Y así es con la educación y así con todo lo demás, lo que significa quitarle al Estado la capacidad rectora que mandata la propia Constitución, que establece la planeación democrática del desarrollo del país en beneficio del pueblo como una función del Estado mexicano. Compartir con las corporaciones la renta petrolera, como propone el proyecto de Peña Nieto, es perder el control sobre un recurso del que depende, lo sabemos, nuestra soberanía energética. Pero es también un doble golpe a la economía de los mexicanos de a pie. Por una parte, porque compensaremos con más impuestos los ingresos de Pemex que hoy se buscan en gasto público y serán cedidos a las corporaciones. Es una, y se ha dicho bastante. Otra, porque al pagar la gasolina, al pagar la electricidad, al pagar el transporte, al pagar los productos agrícolas, al pagar todo aquello cuya producción o traslado tiene que ver con el petróleo, y prácticamente no hay nada en el mundo que no tenga que ver con el petróleo, al pagarlo engordaremos los bolsillos de las transnacionales. Porque la renta no sale del subsuelo, no sale del petróleo, la renta es dinero, la renta sale de nuestro bolsillo. Y ahora saldrá por partida doble, por lo que dejaremos de recibir y deberemos compensar con impuestos, y porque les entregaremos a las transnacionales esta renta a comprar cualquier cosa que contenga el petróleo y sus derivados. En estos tiempos difíciles, los mexicanos no hemos perdido la esperanza, así lo sentimos, pero estamos perdiendo la paciencia, así lo apreciamos. Hay en todo el territorio nacional hombres y mujeres protestando en las calles, en las plazas, en las carreteras. No es algo nuevo, no es novedad. En este país estamos acostumbrados, en las últimas décadas esto es cada vez más frecuente, pero hoy ustedes lo saben, son cientos de miles, hoy su reclamo es airado, hoy sus motivos son profundos, hoy sus causas son trascendentes. Luchan sin duda por cosas tangibles, por su tierra, por su patrimonio, por su empleo, pero en el fondo luchan por regenerar a la nación, luchan por un México por fin libre, por fin democrático, por fin justo. Los maestros de la CENTE defienden sus derechos laborales, claro está, pero también la educación pública. Los electricistas con su resistencia demandan el regreso de su fuente de trabajo, me refiero a los del SMI, pero defienden también la industria eléctrica nacional. La rebelión de las comunidades contra minas, presas, carreteras y otros megaproyectos predadores es ciertamente para proteger su patrimonio, pero también el agua, los bosques, el territorio nacional. La autodefensa es el extremo al que llegan los pueblos para defender su vida y el derecho de los mexicanos a vivir en paz. El movimiento de defensa del petróleo es porque Pemex y la renta petrolera sigan siendo de nosotros, pero también porque en ello está el futuro del país. En el abandono general de las soberanías, hay que decirlo, el propio Congreso de la Unión está perdiendo su función como poder soberano. Y es que con el Pacto por México entre el gobierno, los partidos y los poderes fácticos, diputados y senadores salen sobrando. No es que esperamos demasiado de ellos, pero finalmente es una vergüenza que ahora ni siquiera para lo que servían vayan a servir. El pasado 2 de septiembre, en medio del mal humor social y las protestas magisteriales, Peña Nieto presentó una visión mentirosa del país, por decirlo menos, a la que aderezó con promesas como es costumbre. El de los Pinos fue, nos parece, más un show propio de un animador de espectáculos televisivos
que el informe de un hombre de Estado. El presidente evadió hablar de la economía en picada, del saqueo del patrimonio nacional, de las leyes violadas, de las instituciones envilecidas, de la falta de democracia, del diálogo roto entre las instituciones políticas y los ciudadanos. Nos parece que más que ingobernabilidad habría que hablar de desgobierno, habría que hablar de torpeza administrativa, de responsabilidad política, de corrupción. No es ese, pues, el Estado de la Nación, otro es el verdadero Estado de la Nación. En el marco de la gran crisis que ha puesto en entredicho el gobierno neoliberal, las élites mexicanas apuestan a seguir aplicando políticas que han fracasado una y otra vez. En esta senda suicida se aprobó la reforma laboral que representa el fin de los derechos y seguridad social de los trabajadores, la institucionalización definitiva del outsourcing. Se aprobó la reforma en telecomunicaciones, que lejos de romper el monopolio y avanzar en la democratización y ciudadanización de las comunicaciones, crearán nuevos oligopolios, ahora posiblemente internacionales o transnacionales. Se busca aprobar la reforma energética para integrar petróleo y electricidad de empresas extranjeras. Y habría que agregar que si el Senado aprueba la reforma financiera aprobada ya por los diputados, nos establece el arraigo, si ustedes lo vieron, todos somos deudores o lo seremos algún día. Bueno, ahora podemos ser arraigados si no pagamos nuestras deudas y eventualmente encarcelados por no pagar nuestras deudas. Con esto estaremos volviendo al porfiriato, en el que la esclavitud por deudas y los peones acasillados del sur y del sureste del país lo eran precisamente porque había deudas y la ley le permitía a aquel con el que tenías la deuda retener en tu domicilio, en su caso en el suyo. Volverá pues el porfiriato y sus peones acasillados si esta ley que ya pasó con los diputados ahora pasa también con los senadores. Y finalmente la reforma fiscal plenamente regresiva que anunció el PRI, que para eso modificó sus propios estatutos, no es algo que se nos oculte, no es necesariamente la que acaba de anunciar Peña Nieto. Probablemente están esperando tiempos económicamente menos recesivos, tiempos políticamente menos turbulentos. Aún así, la propuesta tal como está, recién presentada a los legisladores, lesiona la economía de los mexicanos, muy particularmente se ha dicho ya de las clases medias y de la población fronteriza. En los últimos 30 años en los que gobernaron tanto el PRI como el PAN, el Estado incumplió la obligación constitucional de conducir la economía en beneficio del pueblo y de conducirla mediante la planeación democrática, así dice la Constitución. En este lapso la pobreza ha crecido más del 40%, el salario de los trabajadores ha perdido casi el 80% de su capacidad de compra, la población que se puede considerar de clase media ha disminuido en lugar de aumentar. La industria que trabaja para el mercado interno, la industria que genera empleos, la pequeña y mediana industria, están en ruinas, la agricultura campesina que proporciona ingresos, que produce alimentos, que procura estabilidad rural y tranquilidad rural en un mundo promovido por el narcotráfico, está desfondando. De los 10 meses que lleva gobernando de nueva cuenta el PRI, habría que decir que todas las promesas económicas hechas por Peña Nieto cuando era candidato, ninguna se ha cumplido. La producción cayó, aumentó el costo de la vida, creciendo la pobreza, el desempleo, la informalidad. Las gasolinas han subido casi un peso en lo que va del año, impactando el resto de los bienes de consumo. Los incrementos en alimentos, transportes, energéticos, electricidad, etcétera, ha sido entre el 15 y el 34%, mientras que el salario mínimo, como es costumbre, apenas aumentó 3.4%. De acuerdo con los reportes del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, 26 millones de mexicanos trabajan en la informalidad, 8 millones más buscan empleo. Hay muchos que no buscan empleo, que ya desertaron de la búsqueda de empleo y no por ello se puede decir que forman parte de la población ocupada. 33 millones de compatriotas no pueden adquirir la canasta de bienes básicos y de estos 23 millones ni siquiera pueden comprar la parte alimentaria de esta canasta. A esto hay que agregar que en los últimos 10 meses, debido no al contexto internacional, como se alega y como dice Videgaray, sino principalmente a la política restrictiva aplicada por el gobierno, la economía ha tenido un pésimo desempeño. Hoy nos amanecemos con la declaración de que técnicamente no estamos en recesión. En efecto, técnicamente no estamos en recesión. Sin embargo, la economía mexicana está teniendo un pésimo desempeño y difícilmente crecerá este año más de 1.5%, si es que nos va bien. Moroso comportamiento que por lo demás se repite ahora que regresa el PRI, pero que ha sido constante en las últimas 3 décadas, en las 3 décadas del neoliberalismo. Al mismo tiempo se presenta una caída de la productividad del trabajo y junto con esto una precarización del trabajo y del empleo, un indicador de que la incertidumbre aqueja también a los empresarios, no solo a ellos, pero también a ellos, es que los depósitos de mexicanos en el exterior
y alcanzaron los 101.000 millones de dólares. Con Peña Nieto se sigue avanzando en el desmantelamiento de las instituciones estatales provenientes del viejo nacionalismo revolucionario. Además de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, otra institución que está en la picota es el Instituto Mexicano del Seguro Social, un instituto cuya cobertura es impactada negativamente por la reducción del empleo formal y de los salarios, que es de donde debería financiarse. Actualmente el instituto enfrenta, por ejemplo, un profundo desequilibrio financiero en el seguro de enfermedades y maternidad. La diferencia entre lo que cuesta la atención médica y lo que se recauda se financia con recursos procedentes de otros ramos en una operación de transferencia interna que, como todos sabemos, a la larga o incluso en el mediano plazo es insostenible. Ante esto, la nueva administración, sigue eliminando la responsabilidad del Estado y haciendo descansar la supuesta solución de estos problemas en medidas puramente administrativas que no tendrán el impacto financiero suficiente. En realidad, todo hace pensar que se limita a ganar tiempo mientras llega el momento de presentar su proyecto de universalización del sistema de salud, un proyecto que ya se ha anunciado sería sostenido en la participación de la iniciativa privada en el servicios. Los jóvenes es un tema que debiera preocuparnos más de lo que ya nos preocupa. En un país de jóvenes que necesita crear cuando menos 1 millón de empleos, de puestos de trabajo al año, es un verdadero suicidio, es un crimen para nuestro futuro, dilapidar el transitorio bono demográfico, el hecho de que tengamos más jóvenes hoy en edad de trabajar que en ningún otro momento de nuestra historia, por falta de empleos dignos. La pobreza y la ausencia de oportunidades se ceba con los jóvenes. De los mexicanos menores de 18, el 54% vive en situación de pobreza, 6 de cada 10 jóvenes están por debajo de la línea de bienestar y sus carencias sociales aumentan cada año. Son las mujeres y los niños y jóvenes indígenas quienes sufren esta precariedad en mayor medida. La mala alimentación, el acceso limitado a servicios de salud, la ausencia de actividades recreativas han hecho de México un país, alguien lo ha dicho, un país de jóvenes enfermos. Por ejemplo, de la población entre 20 y 29 años, el 23% padece hipertensión, que es una enfermedad de viejos, y muchos más tendrán problemas relacionados con la diabetes. Otros padecimientos, como el cáncer, la insuficiencia renal, afectan cada día más a los jóvenes como consecuencia del estrés, de la falta de ejercicio, de la mala alimentación, del tabaquismo, del alcoholismo. Es notable también la poca prevención y escaso tratamiento de enfermedades crónicas. En 2012, la mitad de los casi 10.000 nuevos casos de VIH-Sida se registraron en niños y jóvenes entre 10 y 29 años. La falta de oportunidades de estudio es, lo sabemos, grave. 12.4 millones de jóvenes entre 15 y 24 no van a la escuela, alrededor de 2.4 millones de adolescentes de entre 2 y 17 trabajan en lugar de estudiar, y una cuarta parte de estos que trabajan no perciben ingresos, no perciben remuneración por su trabajo. Y el campo es zona de desastre desde los 80 del siglo pasado, y tú haces pensar que Peña Nieto seguirá el mismo modelo fracasado. Los campesinos organizados han estado exigiendo un cambio de rumbo y no han tenido respuesta de parte de este gobierno, como tampoco la tuvieron de los anteriores. Así, en un entorno económico alimentario internacional extremadamente adverso, de precios caros de los alimentos sostenidos ya durante con unos 5 años, el sector agropecuario mexicano ha seguido desplomándose. En el primer semestre de 2013 cayó el pico agropecuario al 0.4%, respecto del que ya de por sí era insatisfactorio 1.8% durante el periodo panista de 2001 a 2012. Las anteriores consecuencias, la nula inversión pública productiva, la falta de política de fomento orientada a lograr la autosuficiencia alimentaria, la escasez y encarecimiento del crédito para el campo, la administración inercial. Y como cereza del pastel, el subejercicio presupuestal en lo que va del gobierno de Peña Nieto, que en el caso de la Zagarpa fue de poco más de 3.000 millones de pesos en el puro primer semestre, que es el que ya puede valorarse. Así pues, se ha seguido cediendo el asunto alimentario. Importamos la mitad de lo que nos comemos, mientras que expulsamos a las ciudades, expulsamos a la frontera norte. Y tenemos en stand-by, esperando irse a Estados Unidos cuando se reanime la actividad allá, a campesinos, jóvenes campesinos, que antes eran productores de alimentos. Y mientras el campo se desfonda y en las ciudades hay pobreza, Peña Nieto anuncia una cruzada nacional contra el hambre, cuyo verdadero propósito, y uno único claro, es de carácter electoral y clientelar. A la par se estanca la economía, crece la dependencia alimentaria, aumenta la carestía de la vida, se profundiza la malnutrición, se disparan las ganancias. Sin embargo, en este contexto, se disparan las ganancias de las grandes corporaciones agroalimentarias. Mientras que el país se derrumba, mientras que la economía se estanca, mientras que los
mexicanos empobrecen, las grandes empresas transnacionales agroalimentarias engordan. Así, de enero a junio de este año, por ejemplo, las utilidades de Bachoco aumentaron nada menos que el 333%, porque, lo sabemos, hubo una gripe aviar y especulación que incrementaron hasta el 66% los precios del pollo y del huevo. Por si no bastaron los catastróficos resultados económicos, sociales y ambientales de 30 años de políticas neoliberales y 20 años del Tratado de Libre Comercio en América del Norte, ahora el gobierno de Peña Nieto se ha comprometido con Estados Unidos a negociar y firmar el Tratado Transpacífico, el Trans-Pacific Partnership, por sus siglas en inglés. Se trata de una estrategia estadounidense contra las iniciativas de integración comercial y económica de los países sudamericanos, como el Mercosur, los esquemas como Mercosur, como UNASUR, y contra la penetración regional de Chile. En esencia, el TPP representa la profundización del fracasado modelo de, entre comillas, libre comercio y promete un mayor desmantelamiento de la gran producción nacional, pues entre otras cosas incluye la apertura completa del sector energético. Los riesgos que este tratado representa para el país y para el campo en específico son aún más graves de los daños que ocasionó ya de por sí el Tratado de Libre Comercio y que sigue ocasionando. Así, por ejemplo, desde México, un país que es caficultor, un importante país caficultor, Nestlé podrá importar libremente café robusta, café de mala calidad y barato de Vietnam. De la misma manera ingresarían en nuestro mercado arroz de Tailandia, lácteos de Nueva Zelanda, trigo y cárnicos de Australia, frijol de Perú. Peña Nieto ha renunciado de antemano a la soberanía y seguridad alimentarias, descobijando a los campesinos y a la agricultura nacional, cediendo a las transnacionales la introducción de insumos agrícolas, el acopio de cosechas, el creciente uso de semillas transgénicas que amenazan el genoma maicero. Con el TPP, el campo y nuestra soberanía alimentaria tendrían una puntilla definitiva. En los últimos años arraigó en México una minería rapaz y contaminante que tiene concesionado para prospección una cuarta parte de la superficie del país y donde predominan las inversiones extranjeras, muchas de ellas canadienses. En los primeros meses de la nueva administración federal es clara la continuidad entre el nuevo gobierno del PRI y las administraciones, las dos anteriores del PAN, en materia de megaproyectos hidráulicos, eólicos, turísticos, comerciales, inmobiliarios y, claro está, mineros. Todo esto en abierta violación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las poblaciones rurales que son las directamente afectadas por esta destrucción de sus territorios. El gobierno ha otorgado más de 27.000 concesiones mineras que involucran más del 25% del territorio nacional y esto va a seguir puesto que el presidente de la Cámara Minera de México, que representa estos intereses, ha declarado que cuando menos el 60% del territorio nacional tiene potencial minero. No se trata de que no deba haber minería de ninguna clase, se trata de que es una minería descontrolada y es una minería destructiva, en muchos casos una minería a cielo abierto que abre enormes zanjas en el suelo. La explosiva expansión de la minería en los años recientes recuerda lo que ocurrió en la colonia. En 10 años, en los 10 años últimos, se han extraído 2 veces y medio la cantidad de plata y casi el doble de oro que lo que los españoles durante la colonia sacaron en 300 años, y esto sin pagar un solo peso de impuestos por los minerales extraídos. La mayor parte de las concesiones mineras se han dado a empresas transnacionales, de modo que 285 empresas con capital extranjero manejan 853 proyectos extractivos. Corporaciones que explotan nuestro trabajo, los mineros mexicanos ganan 16 veces menos que los estadounidenses y canadienses, y destruyen nuestro medio ambiente, pues 80% de ellas son tajos a cielo abierto que, decía, dejan la tierra envenenada y cubierta de cráteres, además de que obviamente ensucian miles de metros, millones y millones de metros cúbicos de agua. En este contexto se ha profundizado la criminalización de los que se movilizan en defensa de la tierra, del agua, de los bosques, del patrimonio comunitario, habiendo aumentado de manera alarmante la persecución y asesinato de los activistas ambientales. Uno de los aspectos más dolorosos de la debacle nacional es la crisis de inseguridad y violencia, asociada con un vertiginoso negocio del narcotráfico que resulta inexplicable en realidad, si lo vemos bien, entre otras cosas porque está entreverado con infinidad de actividades económicas presuntamente lícitas o legales, porque está entreverado con el sistema financiero y porque está entreverado con el negocio de la política. La continuación por Peña Nieto de la guerra contra el narcotráfico iniciada por Felipe Calderón ha producido ya más de 14.000 muertes en los primeros 9 meses de su gobierno.
En el último medio año se registraron 679 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violación de los derechos humanos por parte del Ejército. Y esto es importante para todos, pero es importante para ustedes. Las agresiones contra periodistas aumentaron 20% en este lapso, y solo en el primer trimestre de este año, del 2013, hubo 50 agresiones contra comunicadores. Y si el Estado no tiene capacidad para mantener el orden público en el territorio, tampoco lo tiene para impartir justicia. Y no es un juicio a priori, cuando por corrupción, por torpeza, los ministerios públicos y los jueces dejan ir a delincuentes como los genocidas de Acteal, a criminales como Carlos Quintero, o a otros criminales como Raúl Salinas, por qué no decirlo, mientras tanto mantienen en la cárcel a inocentes como el maestro Alberto Batista. Vamos a ver si ayer hubo un fallo favorable o lo habrá en estas horas. En conclusión, si quisiéramos resumir con una frase el curso reciente del país, la situación actual y la tendencia que se impondrá, si las fuerzas que resisten, y vaya que hay fuerzas que resisten, no lo impiden y no lo impiden pronto, la fórmula obligada sería pérdida de soberanía, sería renuncia a la soberanía, sería cesión de soberanía, sería vaciamiento de la soberanía nacional en todos los ámbitos. Y cuando el país avanza hacia el vaciamiento de la soberanía nacional, no queda más que recuperar la otra dimensión de la soberanía del pueblo, la soberanía popular. No queda más que reivindicar el derecho de los mexicanos y las mexicanas de a pie a construir juntos nuestro futuro, y hacerlo resistiendo todos los días, resistiendo en todas partes las grandes y pequeñas imposiciones, impulsando todos los días, impulsando en todas partes alternativas solidarias desde abajo y a contracorriente. Aportar a la vida democrática y buscar la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, este es el camino elegido por el Observatorio Social que hoy se presenta ante ustedes, ante los medios. Gracias. Bueno, muchas gracias a Armando Barta. Daríamos pie a si hay alguna pregunta, algún comentario de ustedes en el sentido de nuestra labor informativa, pues damos la palabra a los sí. Antonio Quijano de Radio UNAM, ¿de qué manera se va a canalizar este llamado a la participación ciudadana ante esta crisis general que ustedes denuncian? Bueno, es evidente que nosotros no pretendemos, el observatorio no es una organización, no es un movimiento, no es un partido, es una instancia de reflexión y de llamado a la participación. Pues nosotros nos sumaremos a toda aquella iniciativa unitaria en defensa de los derechos de la gente, en defensa del territorio, en defensa de la soberanía. Por ejemplo, ser solidarios con los maestros que hoy enfrentan la sordera de las autoridades y el engaño del poder ejecutivo, ¿no? Sumarnos a la defensa del petróleo y de la energía, de la industria eléctrica como pilares de nuestra economía. Y bueno, pues asimismo haremos eco de las denuncias de todos aquellos movimientos, comunidades, ciudadanos que están defendiendo el maíz, que están defendiendo el agua, que están defendiendo los bosques, que están contra los megaproyectos, como aquí se ha señalado. Entonces, nuestra tarea es aportar, hacer visibles, ayudar a hacer visibles estas luchas y convocar a la solidaridad y a la acción. Evidentemente, pues nos sumaremos a todas estas causas que son en defensa de México. En el tema medular de los maestros, en el que vemos un linchamiento por parte de medios de comunicación, por parte de las propias autoridades del gobierno, a ser el propio Peña Nieto, ¿cuál es la posición de este observatorio? Bueno, en primer lugar, nosotros creemos que en cualquier régimen democrático la autoridad debe escuchar a todos los sectores cuando hay un problema, y que sabemos que hay un problema con la educación, hay un problema con la baja calidad de la educación, pero también sabemos que este deterioro ha sido inducido por las políticas que desde la modernización educativa de Carlos Salinas han venido, que ha sido la reducción del presupuesto, el empobrecimiento de la calidad del trabajo de los maestros y también el desmantelamiento propiamente de las escuelas. Entonces,
se ha sustituido incluso en algunas regiones, por ejemplo, indígenas, a los maestros se les ha sustituido por becarios de CONAFE y pagándoles la mitad del salario. Entonces, de eso nos está hablando, y lo que nosotros queremos es, en todo caso, que se aborde el tema educativo en su conjunto. Hoy, la reforma llamada educativa, mal llamada educativa, que se aprobó el Congreso de la Unión, pues tiene dos características. Uno, se trata de una reforma laboral que va contra los derechos de los trabajadores, o incluso la reforma fiscal o la reforma hacendaria da la otra parte de esta reforma laboral, que es la concentración y centralización de las plazas y el manejo laboral por parte de la Secretaría de Hacienda. Esa es la otra vertiente, justo para reforzar la idea de que no se trata de una reforma educativa, sino de una reforma laboral. Cuando esto ocurre, cuando hay cambios en los contratos, cuando hay cambios en las condiciones de trabajo, deben participar los trabajadores en el diseño de sus políticas, en el diseño de las salidas laborales que enfrentan los problemas tanto de las empresas, pero en este caso de un servicio público. No estamos hablando de cualquier servicio, es el eje de la construcción de un país, es la educación. Y si se va a tratar a los maestros como si fueran maquiladoras y como si fueran obreros de la maquila, no quiero decir que así deba tratarse a los trabajadores, pero así ocurre en este país. Entonces estamos hablando de que la devaluación hacia la labor de los maestros es doble. No solo estamos hablando de que su deterioro, que ya es prolongado por varias décadas, bueno, con el uso de un sindicato corrompido y corrupto como es el CENTE, que no se le ha tocado. La estructura del CENTE sigue intacta, no se habla de la corrupción, no se habla de la complicidad de los secretarios de educación, que incluso uno de los secretarios de educación fue presidente, Cedillo, que trató con el Baster Gordillo. No se habla de esas exacciones que le han hecho al presupuesto público para privilegios de los líderes corruptos, no de los maestros. Y en todo caso, tampoco se ha tratado el tema de que, del asunto de que para abordar este problema, las autoridades de este gobierno de Peña Nieto engañaron a los maestros. La furia, el enojo de los maestros, no solo porque les impusieron una reforma laboral, sino porque los engañaron. Se hicieron los foros en todo el país, se aportaron visiones, propuestas alternativas, cambios de ley, desde la visión de los maestros, desde la visión de los padres de familia, desde la visión de especialistas, y esas fueron guardadas en un cajón en la Secretaría de Gobernación. Entonces, lo que nosotros vemos como observatorio es que no se puede gobernar un país. No tiene viabilidad democrática un país que impone decisiones a su población sin la participación, sin dejar margen a la participación y al diseño, en el diseño y en las decisiones que afectan a los sectores. En este caso estamos enfrentando, o vemos que hay enfrentamiento entre un sector social que ha sido engañado, pero al que se le ha impuesto sin derecho a réplica, sin derecho a poder opinar, una reforma que afecta profundamente a sus derechos, ¿no? Entonces, nosotros creemos que debe haber diálogo, que debe haber la construcción de un espacio democrático y que esas decisiones que se impusieron pues se repongan con un proceso democrático. Y así evitaremos que los maestros ocupen las calles para hacerse oír. Dos frases nada más. Todos hemos escuchado, todos hemos atendido la denuncia de que los maestros no quieren, los maestros de la CENTE no quieren una reforma educativa. Me parece que paradójicamente los únicos que en este momento en el país están en las calles demandando una reforma educativa son los maestros de la CENTE, mientras que la Secretaría de Educación Pública, y lo ha reconocido el propio secretario, lo que está haciendo no es una propuesta de reforma, ya no es una propuesta, no es una reforma educativa, sino una contrarreforma laboral. Entonces, ¿de qué se trata? Si la educación efectivamente requiere transformaciones profundas, los maestros están planteando, los maestros que están protestando en la calle en defensa de su trabajo, están planteando la reforma educativa. ¿Por qué no se discute eso? ¿Por qué en lugar de esto se impone una contrarreforma laboral? Entonces, ¿quién tiene aquí la razón? Los que dicen que la educación está en efecto en una situación difícil en el país y que hay que cambiar, que son los maestros de la CENTE, o quienes dicen que lo que hay que hacer es simplemente precarizar el trabajo de los maestros, de la CENTE y del CENTE, y con ello no resolver el problema educativo, pero sí tener más control sindical. Pienso que la solución a esta alternativa reforma educativa contra la reforma laboral debiera ser obvia para todos, no lo es lamentablemente para la mayor parte de los medios. En este informe se afirma que la defensa de los derechos laborales que hacen los maestros también es una defensa de la educación pública, y en eso sí queremos ser enfáticos, porque este tipo de decisiones como la reforma educativa está abriendo la puerta a la privatización de un derecho. No se trata de un servicio,
que ofrece el Estado, que ofrecen particulares. Es un derecho ganado por la historia, ganado por la lucha del pueblo mexicano, que está plasmado en el artículo 3º y que hoy la defensa de la educación es la defensa de esos derechos. Por lo cual, con el Instituto Nacional de Evaluación que se ha creado, como no hay leyes secundarias y reglamentarias, pues no sabemos bien a bien cómo se va a manejar, porque sabemos que hay intereses privados queriendo participar en los negocios de esas evaluaciones. Por ejemplo, Televisa, la Fundación Televisa, ¿no? Entonces, sabemos que hay un interés también económico y político y hasta ideológico de apropiarse de la educación pública por la vía de sectores privados, lo cual pues es un sinsentido y un acto contra la Constitución. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Dos preguntas. Con respecto a que el ramo 33 va a desaparecer, esto viene dentro de la propuesta fiscal o la miscelánea fiscal del Ejecutivo Federal. ¿Ustedes qué opinan? Y por otro lado, en la reforma energética parece que también es un punto medular que está generando muchas resistencias y el gobierno federal no sabemos cuál vaya a ser su respuesta, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de este escenario, ¿no? Okay. Bien, respecto a la desaparición del ramo 33 y la centralización de los recursos que hasta el día de hoy se transfieren a los estados para atender los temas de educación y de salud, sobre pretexto de tener más eficiencia y menos corrupción, en realidad lo que estamos observando es un proceso de involución a la descentralización educativa y a la descentralización de los sistemas de salud, que en un sistema federativo permiten que los procesos educativos y de salud puedan tener características específicas acordes a las condiciones y necesidades de cada estado. Es una expresión de centralización del poder, de reconstrucción del Estado presidencialista, autoritario, que se debilitó, digamos, en los 12 años del panismo, de los llamados gobiernos de la alternancia, y es regresar al poder metaconstitucional del presidente de la República y de los grupos de poder que están atrás del presidente. Es también la posibilidad de ejercer un control centralizado también de esos recursos, pues lo que va a estar en manos de Hacienda, el pago de la nómina de todos los maestros. Y es también otra vez el uso del pago de los salarios como instrumento de control político y de castigo a la disidencia. Y es también como parte de la reconstrucción de los aparatos de control magisterial desde el gobierno federal. Entonces, no tiene nada que ver con una mayor eficiencia administrativa o con un combate a la corrupción. Por otro lado, el tema de la reforma energética, observamos claramente que este grupo gobernante no solamente está en la disposición de entregar la renta petrolera a corporaciones transnacionales, sino que ellos mismos desde ahorita ya están involucrados en los negocios petroleros. El secretario de Hacienda, como fue denunciado el día de ayer en Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda, Videgaray, el director de Pemex, Lozoya Austin, están involucrados con su jefe, Pedro Aspe, en los negocios de un gasoducto llamado Los Ramones y con empresas tejanas de gas y petróleo. O sea, desde ahorita, todavía sin que la reforma energética sea un hecho, ellos ya son parte de esta privatización y de este beneficio de la transferencia de la renta petrolera a grupos privados. Entonces, es también una consecuencia de la reforma
fiscal, como ya se ha comentado muchas veces. De hecho, en la iniciativa de reforma fiscal de Peña Nieto se cambia el régimen fiscal para Pemex y ya se están incorporando la reducción de los ingresos petroleros que aporta Pemex a la tesorería de la Federación, y en previsión y en preparación de la participación de las empresas transnacionales. Y como consecuencia de la disminución entre 30 y 40 mil millones de dólares que dejaría de aportar Pemex a la Federación, es la necesidad de incrementar la recaudación. Pero como no es posible y no está en su lógica que esta recaudación se centre en las grandes empresas, en la eliminación de los regímenes de privilegio, evasión fiscal, etcétera, y como no se atrevieron a imponer el IVA en alimentos y medicina por el estado de descontento generalizado que existe en el país, pues van sobre las clases medias, que es un sector de contribuyentes cautivos. Entonces, observamos pues entonces que el corazón del proyecto del actual gobierno de Peña Nieto es la reforma energética. Y la preocupación grande que estamos observando es que todo esto lo están haciendo en una lógica de reconstituir un régimen autoritario, extraordinariamente centralizado en la figura del presidente de la República, y con la recurrencia al uso de la fuerza, al uso de la represión, al uso de las fuerzas policíacas, al uso de las fuerzas armadas para la solución de los problemas sociales y del descontento popular. Es una situación muy peligrosa en la que se está deslizando el país en todos los órdenes, y también en esta parte en donde los márgenes de la democracia en México se están estrechando peligrosamente para imponer la agenda de las grandes corporaciones energéticas transnacionales. Solo agregar un argumento, porque el alegato de la disposición del RAF 33 está basado en el hecho de que en efecto los gobiernos estatales han eventualmente hecho mal uso o sistemáticamente hecho mal uso de estos recursos. Está claro que descentralizar no es democratizar, está claro que la descentralización no significa necesariamente democratización de la gestión. Sabemos que la gestión del sistema educativo descentralizada no necesariamente se democratizó, sabemos que tampoco se democratiza el ejercicio del sistema de salud al descentralizarlo, pero al centralizarlo mucho menos. No podemos argumentar de ninguna manera que la recentralización de lo que estaba descentralizado es un avance en términos de democracia, es un retroceso neto en términos de democracia, aunque obviamente nadie puede aplaudir que el gobernador de Tabasco esté en la cárcel por hacer mal uso del ramo 33, y nosotros también. Pero reconcentrar esos recursos no va a hacer avanzar la democracia en el país, ni mucho menos. Nada más un comentario. El tema del ramo 33, que estaban hablando de las deudas, había que hacer cuentas, porque se nos dicen cosas y no se toman en cuenta los hechos. La mayor parte de los estados y los municipios se endeudaron el año pasado para pagar las elecciones, y eso se puede probar con el tipo de peticiones que los congresos estatales aprobaron, que duplicaron, triplicaron las deudas de varios estados, donde incluso el PRI obtuvo votos muy altos, y no se justificó ninguna obra, no hubo obra pública, no hubo ninguna obra que justificara ese endeudamiento. Entonces, ¿a dónde se fue ese dinero? Evidentemente, pues se fue a eso. Entonces, nosotros creemos que para abordar ese tema, que es tan grave, porque quitarle recursos a los municipios es asfixiarlos, es acabar con el federalismo, es acabar con el municipio libre. Si lo que queremos es un país democrático, tenemos que fortalecer las regiones, tenemos que fortalecer los poderes locales, efectivamente democráticos, no en manos de caciques o de pequeños virreyes que gobiernan los estados y que hacen con el presupuesto y con las obras públicas lo que quieran, como los negocios. Sobre el tema de la reforma energética, nosotros advertimos que no se trata de cualquier reforma. Lo que se está proponiendo, lo que Enrique Peña Nieto está proponiendo, es acabar con la base económica de México, que es el
sector energético. Y nosotros advertimos que reformar el artículo 27 y el artículo 28 de la Constitución representaría entregar, como dice el documento, el control de nuestros recursos, de la industria y del futuro de México a manos extranjeras, que ya sabemos cómo se las gastan, lo que han hecho en otros países, han sido capaces de incluso financiar golpes de Estado para promover que sus intereses se puedan afianzar frente a los intereses nacionales y del pueblo mexicano. Y en el caso ayer decía una frase el señor Videgaray, el secretario de Hacienda, de que Pemex no podía seguir siendo una dependencia del gobierno. Se equivoca, el señor Videgaray no conoce la Constitución. Pemex no es una empresa del gobierno. Pemex es un organismo público al cual se le encargó hacer la tarea de la administración y explotación de un recurso que es de la nación. Entonces no puede darle trato de una empresa que ahora quieren privatizar, porque ahora ya con eso de que es una dependencia, pues ahora le van a quitar los recursos. No se trata de una dependencia, se trata de una institución del Estado mexicano. Y lo que vemos aquí es que el proyecto de Enrique Peña Nieto es un proyecto de destrucción de las instituciones públicas, de destrucción de los derechos sociales, de la destrucción de los derechos que están consagrados en la Constitución, para privatizarlo todo, porque no es solo la centralización política y económica de los recursos al acabar con el ramo 33, es la privatización de esos servicios, porque el ramo 33 es educación, es salud, es infraestructura, son programas sociales, son programas alimenticios, son incluso pago de la seguridad pública. Entonces, si eso se centraliza, pues ¿a quién se le va a dar? Pues seguramente se le va a dar a empresas privadas para que lleven a cabo estos servicios. Entonces, no solo se trata de que se concentre la riqueza y el poder a la usanza del viejo porfiriato, sino que además detrás de eso está la sospecha de que se van ahora sí que a desconcentrar las actividades por la vía privada, ¿no? Entonces, de los intereses privados. Entonces creo que nosotros advertimos que esto es muy grave para México y que no podemos admitirlo, no podemos permitirlo, porque detrás de eso pues se socavarían las bases económicas, sociales y políticas de lo que es la soberanía y de lo que es la capacidad de México para poder decidir su propio desarrollo y su futuro. Idea general, no sé si para resumir. Tengo una duda. Pues si el mismo Estado es el que ha provocado la situación en la que estamos, ¿cómo llegar a tratar de negociar con ellos, no? O sea, sabiendo que ellos están como acostumbrados a otro tipo de vida, a otro mundo, ¿cómo llegar a tratar de, o esperar algo positivo de ellos, no? No sé, tal vez no va muy de acuerdo a mí, pero es una duda que tengo existencial. No es nuestra función, no somos actores políticos, somos en este caso analistas, seguidores de un proceso y presentamos opinión, puntos de vista, análisis, interpretación a la opinión pública, que es lo que tiene que decidir si negocia o no negocia y cómo negocia con este Estado en el que en efecto nosotros pensamos no se puede confiar demasiado, no se puede confiar nada, pero los que negocian son los actores sociales, no nosotros, y no pueden dejar de negociar independientemente del juicio que les merezca el gobierno específico o el Estado mexicano en general, porque están representando intereses gremiales. Los maestros de la CENTE tienen que negociar con el Estado, tienen que negociar con el secretario de Gobernación, tienen que buscar al secretario de la CEPO, tienen que tratar de hablar con el presidente de la República porque representan un sector, un grupo, un gremio, y este gremio tiene que negociar con aquellos que tienen las riendas, los presupuestos, las instituciones. Nosotros no recomendamos dejar de negociar con el Estado, simplemente indicamos que en cualquier negociación hay que tener claro qué tipo de gobierno es, qué tipo de Estado es, de dónde viene y qué se puede esperar de él. Yo quería redondear un poquito una idea que aborde las diferentes dimensiones, o por lo menos tres de las dimensiones de las que hemos hablado. El documento enfatiza mucho, y creo que es importante, el abandono, el vaciamiento de la soberanía. Soberanía es decir, si el poder que tiene la nación, el poder que tiene el pueblo de la nación y la nación misma, a través de su Estado, de decidir sus destinos, de decidir las políticas, de encauzar al país. Y esto se está abandonando. No es el problema de que el gobierno autoritario, el nuevo gobierno autoritario, esté decidiendo para dónde quiere mandar al país. El nuevo gobierno, este gobierno autoritario, está abandonando las riendas, está dividiendo el país, está entregando la conducción del país a las empresas transnacionales o nacionales grandes. Estamos abandonando la política agrícola y la política alimentaria en condiciones de un mundo, se dice en el documento, con crisis agrícola, producto del cambio climático y de otras circunstancias, de especulación exacerbada y de carestía de los alimentos. Dejar de conducir
la agricultura y la producción alimentaria en momentos de crisis alimentaria y de carestía de los alimentos es antinacional, es suicida. Estamos abandonando la política educativa en momentos en que México está pasando por su punto más elevado de jóvenes en la composición demográfica. Nunca ha habido tantos jóvenes en la historia de este país. Los jóvenes, para que de verdad sean ese bono demográfico que dicen, los economistas necesitan encontrar trabajo, necesitan encontrar una educación adecuada. Abandonar la conducción de la educación a un INE, a un instituto de evaluación educativa que finalmente no es un organismo público, no es propiamente un organismo del Estado, es renunciar a atender al sector de población que hoy está reclamando educación media y superior. Y finalmente abandonar la política energética, dejar la energía a un problema de negocio, particularmente a las transnacionales, en momentos en los que todos sabemos hay un contexto de agotamiento, el petróleo barato, el petróleo fácil, una búsqueda de alternativas petroleras costosas ambientalmente y costosas económicamente, como es el fracking, es decir, astringencia energética. En ese momento abandonar la conducción del Estado de nuestra política energética es suicida. En general, el gobierno mexicano está ausentándose de sus responsabilidades, lo que está haciendo es cediendo sus responsabilidades constitucionales, y esto es lo que no se puede admitir. Después, viendo en conjunto el tema alimentario, el tema energético, el tema educativo y la conducción de la economía del país. Pues si no hay más, gracias. Muchas gracias. Creo que como posible es más debe ser reforzar O sea, como terminamos la sí, pero muy bien. Armar el doble largo y esta es la inclusión. pero sí tiene mucha inclusión más fuerte de cerrar dice y aquí estamos. Sí. Pero falta la ropa, la ruta la iniciamos. Eran las 12 de la noche. No sé. Y la computadora apareció. Todo el resto no quería llegar a Sí, pero muy bien.